en la playa comimos mariscos crudos. Mis mariscos estaban contaminados con heces fecales, lo cual llevó a que tuviera hepatitis A fulminante. En mi caso era trasplante de hígado, derrame cerebral y como era un hongo muy invasivo, a mi mamá le dijeron que ya eso era lo último. Cuando sucedió todo, me quedé sin movimiento, dejé de caminar, de hablar, de mover cualquier articulación, no tenía reflejos, tenía 2% de probabilidad de sobrevivir y nada más podía levantar un dedo de la mano. Abrácenme porque no necesitaba. Y entonces me di cuenta que yo ya no estaba en mi cuerpo. Yo me estaba viendo acostada. Era muy difícil asimilar que veía gente que ya había fallecido. No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que caminar ya porque me tengo que regresar con mis hijos. Y dije, tengo que salir por ellos. Mis hijos me dolían mucho. Regálanos, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas. Mi nombre es Ariadna Pimentel Espinosa, tengo 40 años y en este momento me estoy dedicando a recuperarme. Muy bien. ¿Estás soltera, casada, divorciada? ¿Tienes hijos? Tengo 3 maravillosos hijos. Estoy soltera y tranquila. Ok. Platícanos cuál es la teoría de por qué fue necesario que te hicieran un trasplante de hígado. Porque salimos de vacaciones y en la playa comimos mariscos crudos. Entonces mis mariscos estaban contaminados con heces fecales, lo cual llevó a que tuviera hepatitis A fulminante. Ok, ¿con quién fuiste a ese viaje? Fui con mis hijos y mi familia. Ujú. Y entonces comiste los mariscos y cuéntanos todo con el mayor detalle que puedas, desde que comiste los mariscos hasta que te hospitalizaron. Estuvimos comiendo en la semana, bueno, fuimos casi una semana, todos comimos lo mismo, solamente que mis hijos se enfermaron. A ellos les dio vómito, se sintieron mal, les dio diarrea y yo no. O sea, yo no presenté nada. Yo comí camarones y ostiones, pero ellos sí lograron sacar, bueno, me dicen que fue la enfermedad, pero yo no, y no tuve síntomas, algunos de que tuviera hepatitis. Días antes de la emergencia, yo le platiqué a mi mamá que me sentía mal y familiares me estaban preguntando cómo estaba y yo igual les comentaba que me sentía mal, que me dolía el pecho, pero ya los últimos días que se acercaban al día 20, yo solamente escribía letras y ya no contestaba coherentemente. ¿Y tú te dabas cuenta de que solo escribías letras? No. ¿Tú en tu cabeza qué pensabas? No me acuerdo de nada. No recuerdo nada de eso. Sí, digamos que en ese momento estabas haciéndolo, pero ni siquiera hoy tienes un recuerdo de que estaba sucediendo, ¿no? Así es. Y entonces todo esto podemos juntar las piezas de completar las piezas del rompecabezas por lo que te decía la gente a tu alrededor. Así es. ¿Y qué te decía la gente a tu alrededor? O sea, ¿qué es lo que te han platicado? Que me preguntaban y yo ya no les contestaba. Y yo me di cuenta cuando revisé mi celular, ya que pude tomar mi celular después de todo lo que pasé, ya estando en piso, ahí revisando mi celular me di cuenta de cómo le había contestado a las personas que me escribían cómo estaba. ¿Cuánto tiempo después de que comiste esos mariscos te hospitalizaron? 20 días después. Ok, y en esos 20 días cuéntanos a detalle tú cómo te sentías físicamente o cómo fue progresando que te ibas sintiendo cada vez peor. Solo me faltaba el aire, me dolía el pecho. Nada más. Fuimos con varios médicos y me decían que era COVID y pues ya me mandaban a mi casa con cierto tratamiento. ¿Te hicieron prueba COVID o solo adivinaban qué era eso? Sí me mandaron a hacer pruebas, pero salían negativas. Entonces, cada vez que yo cambiaba de doctor, pues me decía, lo más seguro es que tengas COVID, te mandas a hacer tu prueba, pero salía negativa. Entonces, yo fui buscando varios médicos para que me dijeran qué era lo que tenía. Entonces, todos me decían que COVID, aunque mi prueba saliera negativa. Entonces, pensaban que podía ser un falso negativo. Falso negativo. Sí, pensaron que podía ser un falso negativo a COVID. Y ya cuando fue lo más grave, que fue cuando perdí el conocimiento, ya fue cuando me mandaron unos estudios urgentes y ahí se dieron cuenta los doctores, yo ya estaba inconsciente. ¿Qué pasó de no presento síntomas a me hospitalizan?
Porque ya mi hijo mayor, estando en la casa, se dio cuenta que yo ya no reaccionaba, que ya había perdido el conocimiento, que me hablaba y yo ya no lo reconocía. Me vio muy cansada, me vio que desde que estábamos desayunando yo me sentía mal, ya no terminé de desayunar y ya me subí a dormir. Entonces él se da cuenta porque va a verme para ver cómo estaba y ya no reaccionaba. Platícanos una cosa. Dado que no te acuerdas de tantas cosas, para ti, ¿cuál fue tu último recuerdo vívido? Mi último recuerdo fue como 8 días antes, 7 días antes. Fuimos a una plaza allá en Puebla con mi hija y otra amiguita de ella y yo ya me sentía muy mal. Ya me sentía muy mal, de hecho le pedí una disculpa a la demostradora porque me estaba demostrando cremas y eso y me salí del establecimiento porque ya me sentía mal, pero al otro día, como fui al doctor, me mandaron medicamento y ya me sentí mejor. Sí recuerdo que fui a un médico, el primero. Después de ahí ya no recuerdo. Ya me comentaron que fui a más médicos, pero ya no recuerdo lo demás. En ese entonces, ¿tú con quién vivías? Con mis hijos y mi expareja. Y esa expareja, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevabas con él? Cuéntanos tantito de él. Teníamos 4 años estando juntos y él vivía con nosotros. ¿Y cómo era su relación? Bien, aparentemente bien. Sí, obviamente había mucha manipulación porque él es mucho más grande que yo. Sí, lo que él decía, pues yo sí hacía. ¿Cuántos años te lleva? 10. Ok. Y entonces, pero se llevaban bien, o sea, tú eras feliz. Nos llevábamos bien hasta las vacaciones de Acapulco. Sí, sí, nos llevábamos bien. ¿Y con tus hijos él cómo era? Sí, la verdad es que sí, con mis hijos, pues sí fue buena persona. Los estimaba, los trataba bien. Siempre los trató bien, siempre los consentía y más a la chiquita. Y cuando te empezaste a sentir mal, ¿él qué hacía? ¿Se veía preocupado? No, no. Para como yo estaba, si yo hubiera estado en casa de él, me lo llevo a urgencias, a un hospital. No me espero a que me digan, llévame. Sabiendo que yo ya no, hubo ocasiones que yo ya no era coherente. Él me dijo eso, que una vez discutí por algo que ya no tenía ni razón. Fue por la cena, dice que yo le dije que yo no tenía hambre y que a la media hora ya estaba peleando porque no había traído comida. Si yo hubiera sido él, me hubiera llevado de inmediato a urgencias. Ok. Bueno, y entonces tu hijo ve que ya no, ni siquiera lo reconoces y Y así es, le habla a mi expareja para decirle que estaba mal, pero pues como él estaba trabajando, se tuvieron que esperar hasta que ya le marcaron también a mi hermana. Yo soy de las que no me gusta preocupar a mi mamá, no me gustaba preocupar a mi mamá, y ya el último, ya le marcan a mi mamá que ya estaba mal. Me llevan a un hospital que él sugiere, pero el hospital no estaba capacitado para recibir una enfermedad como la que yo tenía, que era hepatitis A fulminante. Yo no recuerdo cuando llego al hospital, pero bueno, ya mi mamá y mi hermana me contaron. Llegué al hospital, me recibió el médico dijo que estaba drogada, que no tenía nada de salud. Mi mamá obviamente se opuso a esa respuesta, le dijo que me conocía bien, que obviamente yo no estaba drogada, y ahí el doctor decide mandar a hacer unos análisis en donde ya aparecía la cantidad de la sustancia que contamina el cuerpo por medio del hígado. Ya mi hígado ya no limpiaba la sangre, ya mi hígado estaba contaminando el cerebro también. Y entonces es por eso que estabas teniendo un comportamiento totalmente atípico a ti. Sí, ya mi cerebro estaba muy inflamado, ya no reaccionaba, ya nada más estaba a la defensiva. Y platícanos eso que nos platicaba tu mami hace rato de lo que le decías a todo mundo, quítate mamá, y que nadie era tu mamá, ¿no? Platícanos eso. Sí, la gente que se trataba de acercarme, doctores, mi hijo, mi expareja, mi mamá, les decía que se quitara, quítate mamá, y mamá, y se acercaba mi mamá y le volvía a decir que se quitara mamá porque yo ya no tenía conciencia de nada.
Y entonces ahí en el hospital, las pruebas que te hacían, llega una emergencia al hospital que no sabemos qué es, a emitir un diagnóstico de, lo que tiene es esto. Todo eso ahí, ¿qué pasó? Sí, ahí determinan que es hepatitis A fulminante. El doctor dijo que no era un hospital para tratar esa enfermedad, que no estaba ni capacitado y mucho menos tenían los aparatos necesarios para mantenerme ahí, y entonces me tenían que llevar a un mejor hospital. Y ya deciden llevarme a otro hospital particular mucho mejor, ahí mismo en Puebla. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la hepatitis A fulminante? Es cuando el hígado deja de funcionar de un momento a otro y empiezan a contaminar todo tu cuerpo, toda tu sangre. Y en este caso, el cerebro también se contaminó y me dio derrame cerebral. Y ese derrame cerebral, ¿tu cuerpo qué consecuencias tiene por ese derrame? Bueno, actualmente solamente es cuestión de la vista, no veo a los lados y sí tengo un poco de falta de memoria a corto plazo. Actualmente, en el momento cuando sucedió todo, me quedé sin movimiento, dejé de caminar, de hablar, de mover cualquier articulación, no tenía reflejos. Lo único es que sí escuchaba. De ahí en fuera no tenía demás sentidos. Tenía los ojos obviamente con parches, pero estaba pues, totalmente inconsciente. Y entonces te llevan a un hospital, a un mejor hospital privado en Puebla. ¿Y Así ahí es. qué pasó? Ahí igual me reciben, pues, iba inconsciente. Yo solo recuerdo de un médico que conozco, de un amigo. Recuerdo que él me decía que qué me habían hecho, que qué me estaba pasando, que si me daba palmadas en la cara y me decía que reaccionara, pero yo ya no. Fue lo último que me acuerdo dentro del hospital particular, según yo conscientemente. De ahí en fuera, me entubaron y me metieron a terapia intensiva. Platícanos un poquito de afuera, lo que te han contado, qué estaba pasando afuera con toda tu familia. Que era un caos. Toda mi familia llegó, mi hermana, mandaron a traer a mis hijos, porque como les dijeron que yo lo más seguro es que no sobreviviera, tenía 2% de probabilidad de sobrevivir, mandaron a traer a mis hijos para que se despidieran de su mamá. Llegó toda mi familia, tanto paterna como materna, llegaron amistades, llegó una muy buena amiga mía de Orizaba, Veracruz, a Puebla a verme. Me dicen que era un caos, que había gente en todo el restaurante dentro del hospital y afuera, mucha gente que quería entrar a verme a terapia intensiva y sí los estaban dejando pasar hasta que una tía pues se puso muy, muy mal cuando entró a verme y ya de ahí cancelaron las visitas a terapia intensiva. Pero sí lograron entrar, mi hija no, porque es chica, la chica no la dejaron pasar, pero a mis otros dos hijos, el de en medio y el más grande, sí los dejaron pasar. También pasó el papá de mi hija a, a verme, pasó mi hermana, pasó mi tía, la que se puso muy mal, otra tía, y hasta ahí se quedó. ¿Y cómo estaban, sobre todo, tus hijos y tu mamá? Estaba muy mal. Mis hijos estaban muy mal. Mis hijos estaban llorando, mis hijos postizos también, que son amigos de mis hijos. Estando inconsciente, con los ojos parchados, escuché a mi hijo llorar. A mi hijo, el de en medio, lo escuché llorar. Yo lo vi acostado en mis pies, siendo que no podía abrir los ojos. Escuchaba muchos murmullos, escuchaba llantos, pero yo no entendía cómo por qué. Cuando me sacaron del hospital para trasladarme a la Ciudad de México, me contaron que se pusieron alrededor de la ambulancia y que mi hijo, el mediano, se hincó enfrente de la ambulancia a pedirle a Dios que salvara a su mamá, que le hacía falta, y mi hijo llorando, hincado en el piso para que pudiera sobrevivir. Me dijeron igual que mi hija estaba muy mal, que estaba llorando, y mi hijo, el grande, pues también estaba muy, muy mal porque no sabía qué iba a hacer, porque obviamente le plantearon la posibilidad que yo iba a morir.
Entonces mi hijo me decía que él se quedaba con una responsabilidad de sus hermanos. Pues siempre hemos sido muy unidos, mis hijos y yo hemos sido demasiado unidos. Me ven como mamá, me ven como amiga. Sí, siempre he sido una mamá sobreprotectora, entonces no sabían qué iban a hacer sin su mamá. Obviamente mi mamá, al verlos así, les prometió a ellos que me iba a regresar con vida. Yo no sabía que no sabía mi mamá cómo le iba a hacer, pero me iba a regresar con vida, se les iba a regresar su mamá. Mi hermana también perdió la cabeza, mi hermana y yo somos muy unidas, perdió la cabeza, en ese momento ella decía, yo me llevo a vivir a los niños conmigo, le decía al papá de mi hija, o tú te los llevas, no sabían qué hacer, o sea, cada quien decidía. Para mis hijos fue muy difícil porque mis hijos me decían, es que todos decidían dónde ir o dónde nos íbamos a vivir y todo, y si nosotros no nos queríamos mover de nuestra casa porque queríamos esperar a que llegaras. Entonces, pues sí fue muy, muy difícil para mí haber escuchado que mis hijos hayan pasado ese proceso tan doloroso, siendo que su mamá siempre fue muy cautelosa al que no sufriera, al que siempre estuvieran contando conmigo. Sí, de más chicos fui un poquito como mano dura para su educación, pero porque sabía que ahorita levemente me la llevo y sí, es así. Entonces fui una mamá que les ha dado todo en como ha podido y mis hijos lo saben. Entonces no sabían qué iba a ser de ellos si no estaba su mamá. Y mientras tus hijos estaban en su casa, entonces, y todo el mundo decía, yo me los llevo, se vienen para acá, ¿qué pasó? ¿Se quedaron en su casa? ¿Con quién se fueron? ¿Quién se encargaba de ellos, de su comida o ellos mismos? Todo eso, tras bambalinas, Sí. ¿cómo funcionaba? Todos se empezaron a encargar de mis hijos. Mi hermanas, tías, primas. Recibí mucho apoyo en ese aspecto, tías, todo. Mi exmarido también los iba a ver, los ayudaba. Los hombres, los niños se quisieron quedar en la casa sin moverse de ahí, con ese entonces lo que era mi pareja, y mi hija definitivamente pues se la llevaron con su papá. Definitivamente ella sí, porque pues es niña y ahí está su abuela y bueno, pues era un cuidado diferente, como su mamá lo tenía con ella. ¿Y ella estaba bien con irse con su papá o a ella le hubiera gustado quedarse con sus hermanos? No, ella quería quedarse con sus hermanos. Sí, bueno, son unos hermanos muy unidos y ella los busca mucho. Entonces sí hubo bastante conflicto ahí porque ella quería quedarse con sus hermanos, lloraba por irse con sus hermanos, pero pues no, o sea, ella la tenía que llevar a la escuela. Pues la verdad es que su abuela me ayudó muchísimo porque como mujer, el lunch, todo lo habitual, lo que hace una mamá, pues en este caso lo hizo su abuela. Pero ella se quería regresar con sus hermanos, pero obviamente sus hermanos no tienen la capacidad para cuidar a una niña de 13 años, bueno, de 14 años, 13, 14 años. Y aparte la sobreprotegieron muchísimo más. Durante ese tiempo. Durante ese tiempo, y pues se tuvieron que volver independientes mis hijos, aprender a hacerse el desayuno, a aprender a plancharse su ropa, a, a dormir sin que su mamá todos los días en la noche les iba a dar su abrazo, su beso, se acostara con ellos. Les escribía todos los días a mis hijos, yo les escribo de te amo, les mando canciones, les mando frases bonitas y pues ya no había quien se los escribiera. Yo siempre fui una mamá que dijera, todos cenamos, comemos, desayunamos, bueno, desayunamos entre comillas, pero sí comemos juntos, fines de semana juntos. Obviamente al ya no estar, pues cada quien comía por su horario, se la pasaban durmiendo, se despertaban tarde, uno lloraba en una recámara, otro lloraba en otra recámara, sí, fue un caos. ¿Y tu mamá? Mi mamá desde que me puse mal aquí en Puebla no se despegó de mí hasta la fecha. Siempre ha estado conmigo. Le decían que se fuera, pero mi mamá no se quiso ir. Viniendo a consultas, todo en terapia intensiva, era la única persona que podía entrar a verme. Por día le daban 30 minutos y fue ella que por día iba a verme cada 30 minutos hasta que ya reaccioné. Estuve 2-3 días en el particular de Puebla, pero decían que solamente me iba a poder salvar con un trasplante. No había más.
Entonces ahí deciden que ese hospital es pues de los mejores de México para poder ser trasplantada. Y entonces llaman mi caso emergencia nacional. Entra uno a votación de los doctores. Obviamente piden referencias del estado de salud, si había fumado, si tomaba los productos estos de Herbalife, y obviamente miden hasta peso y todo para ser candidata a trasplante de hígado. Yo desde COVID dejé el cigarro, ya obviamente ya casi no tomaba ni socialmente, y de productos de Herbalife y eso nunca tomé. Bueno, gracias a eso fue que me pudieron dar el trasplante. ¿Cómo fue el traslado? El traslado fue en una ambulancia privada con 2 doctores especializados en casos como el mío para poderme trasladar a México. Y tanto la ambulancia como los doctores eran privados, los contrató tu familia. Sí, contrató mi familia, obviamente por afuera del hospital, contrataron la ambulancia y cada uno de los médicos. ¿Cómo le hacían con esos gastos tan pesados que seguro costó un dineral todo eso? Sí, así fue. Mi familia empezó a juntar dinero entre ellos y empezaron a publicar también que yo estaba pasando una situación mal de salud, que si alguien quería recibir apoyo, tanto en el grupo en Puebla como en el grupo de Orizaba, porque pues muchos años viví ahí, y empezaron a donar. Mucha gente que obviamente me conocía y conocían a las personas que también lo estaban publicando. ¡Wow! No, pues te aman. Sí. Ok, y entonces llegas a nutrición y platícanos, por favor, de cuánto tiempo tardaron en encontrarte un hígado y el hígado de quién era. El hígado fueron 2 días, ¿no? El hígado fue de una chica que falleció en un accidente, tenía 16 años. Realmente el hígado lo dieron rápido, llegó en helicóptero, mi hígado. Mi familia y estaba diciendo, ahí va el hígado de Ari, y sí, efectivamente ahí va mi hígado. Y luego en la madrugada me hicieron el trasplante. ¿Y conoces a la familia de la chiquita que te donó su hígado? No conozco a nadie de las personas que fueron los donantes. ¿Te gustaría Sí. decirles algo, tanto a los papás de la niña como a la niña, que en paz descanse? Sí, yo quiero darles gracias porque no solo me dieron vida a mí, dieron vida a mis hijos, dieron más vida a mi mamá, a mis familiares. Entonces no solo dieron vida físicamente, sino también internamente, moralmente, anímicamente, dieron ese amor que a mis hijos les iba a faltar. Y los libraron de un dolor muy grande que mis hijos iban a pasar en caso de que no me hubieran donado el órgano. Ok, y entonces a los 2 días te donan el hígado. ¿Cuánto tiempo duró la cirugía? La cirugía duró alrededor de 8 horas. Y ya le hablaron a mi mamá que todo había salido bien. Hasta donde tengo entendido, quizá estoy mal informada, pero existe la posibilidad de que rechaces los órganos que te trasplantan, ¿no? Así es, sí. Sí, puedes rechazar el órgano, incluso no inmediatamente, meses después. Todo eso nos los van checando con las consultas muy seguidas que tenía. Estuve en piso, obviamente, y después me mandaron a vivir un ratito acá en México, en un hotel cerca del hospital, y ya estar viniendo seguido a Puebla para estar checando que el hígado vaya bien, que siga aceptándolo mi cuerpo. Te trasplantaron un hígado, tenías un derrame cerebral. Así es hasta ahí, sí. Y también pasó algo de un hongo, ¿no? Estuve en terapia intensiva hasta lo del hígado. ¿Cuántos días después del trasplante recobraste la conciencia? Después de 8 días escucho a mi mamá que empieza a decirme como siempre, ¿qué pasó, mamacita? ¿Cómo estás? Que no sé qué. No, es que nos metiste un sustazo, no sabes lo que te pasó. Y pues obviamente yo decía, ¿qué me pasó? ¿No? Porque yo no sabía nada. Y ya mi mamá dice, no, pero estás bien, que no sé qué, sabes que te amamos, tus hijos se han portado muy bien, están cuidando de su hermana. Entonces ahí es cuando me cae el 20, que tengo hijos, porque yo ya no me acordaba.
Me dice, los niños están bien, están cuidando a su hermana, tú no te preocupes, te manda saludos tal persona, todos hemos estado orando, no te imaginas todas las personas que han estado haciendo oración por ti, no sabes, en todos los estados y hasta en otros países han estado haciendo oración por ti. Dice, es un mundo de gente que ha rezado por ti y estás bien, hija. Dice, viene un poco difícil la situación, me dijo. Dice, nos dan más de un año para estar acá en México, 1 año, 8 meses para que tú ya puedas salir, para que puedas estar bien. Pero pues hay que tener paciencia. ¿Tú Entonces, mientras tanto qué pensabas, qué sentías? pues dije, ¿qué me pasa? O sea, yo me preguntaba, dije, bueno, pues ¿qué me pasó? O sea, ¿por qué estoy acá? Pero no me había dado cuenta que estaba en terapia intensiva. Me hicieron muchísimos estudios, me hacían muchísimos estudios de estudios de sangre, laboratorios, todo, como también del cerebro, me hacían muchísimos. Y en un traslado de terapia intensiva, de que yo ya estaba mejor en terapia intensiva a un estudio, levanto la vista y ahí decía terapia intensiva. Ahí me di cuenta que estaba en terapia intensiva. ¿Y quién te explicó lo que te había pasado? Cuando yo me di cuenta que terapia intensiva, no, es que no me habían dado a detalle, porque le daba media hora a mi mamá. Entonces, esa media hora a mí me servía para llorar y para decirle que me sobraran las piernas porque me dolían mucho. Sí me explicaba mi mamá, pero no a detalle, dándome resumen de lo que mis hijos estaban pasando ahí, todo eso. Pero así a detalle no me explicó todo lo que había pasado con lo del hígado. Ya me fueron explicando más adelante los doctores, ellos, mi familia, mis hijos y así. Entonces ahí me di cuenta que no había sido algo tan fácil. Yo la verdad es que estando en terapia intensiva ya dije, ay, en 8 días, en la cesárea en 3 días ya estaba, 4 días, 7 días. Esto en 8 días me paro y ya me voy a mi casa. Pues no, no fue así. No fue así, después de regresar del estudio, que regresé a terapia intensiva, quise moverme y nada más podía levantar un dedo de la mano. Un dedo de la mano derecha. Me dolían los pies, quise levantar mis pies, mover los pies y no podía mover los pies. Quise hablar, no podía hablar. Veía alrededor y veía mal, veía borroso. Nunca dejé de escuchar. Eso sí, definitivamente nunca perdí el oído. Aunque estaba inconsciente, aunque estaba con los ojos con parche y eso, escuchaba todo, muchas cosas de lo que hablaban los doctores. Perdí los reflejos, perdí sensibilidades, perdí todo. Escuché cuando el doctor me decía que tal vez no iba a poder recuperar mi voz. Y pues así fui poco a poco dándome cuenta de que solo podía mover la cabeza. Escuchaba todos los de los doctores. Me preguntaban por qué lloraba, porque pues obviamente se me escurrían las lágrimas. Pues yo no les contestaba. Aparte no podía hablar, pero ni quería contestarles. Estaba muy enojada. Muy enojada. ¿Por qué estabas enojada? Estaba enojada porque siempre fui una persona que me cuidé. Obviamente teniendo a mis hijos, me cuidaba demasiado en qué comer, qué tomar, que físicamente. Yo soy cero refrescos, grasas. Trataba obviamente de hacer ejercicio, ser muy sana para estar lo más tiempo posible con mis hijos. Entonces estaba muy enojada porque no entendía del por qué me estaba pasando todo eso y en ese grado estaba enojada conmigo misma, eso sí, definitivamente, pero no sabía si estaba enojada con los doctores. Yo les decía a los doctores que quería estar sola. Pero pues no me dejaban sola porque ahí en terapia intensiva, ahí en el hospital, pues no pueden dejarte sola. Siempre hay una enfermera y un camillero. Entonces, la verdad es que el personal lindísimo me acariciaban, me decían que no llorara, pero pues yo lloraba con mucha desesperación porque me daba cuenta que iba a ser sin movimiento, sin voz, sin ver bien. Ya quería ver a mis hijos. ¿Estabas inconsciente cuando llorabas o estabas consciente? Estaba yo consciente ya cuando lloraba y los escuchaba más, pero dormida. O sea, estaba... Como en un limbo. Ujú. Sí, o sea,
No te puedo decir que estaba totalmente inconsciente porque sí estaba escuchando a los doctores, pero tampoco te puedo decir que estaba consciente porque no abría los ojos y no podía hablar. No podía hablar. No me salían las palabras ni el sonido, vaya, me salía, pero sí escuchaba. Sí escuchaba cuando los doctores me decían, no reacciona, está como pasmada, está como traumada, y yo decía, no, sí reacciona, ya los escuché, pero tampoco reflejos tenía, sentía como el movimiento, pero no tenía reflejos. Entonces sí fue un proceso muy difícil de entender porque no sabía yo si estaba viva o muerta o inconsciente. La verdad el personal, le repito, lindísimo, me ayudaba muchísimo. Ya cuando ya había abierto los ojos, todo eso, bueno, ni se diga. Yo lloraba más, lloraba cuando mi mamá se estaba yendo, lloraba cuando se iba. Lo que sí jamás se me va a olvidar es que una de las enfermeras dijo, ya no llores, entiendo, dice, ¿qué extrañas? Entonces, como podía, le decía que a mis hijos, que a mi familia. Y me dijo, ya no llores, respira y te voy a hacer una llamada con tus hijos. Lo cual dije, no es cierto, o sea, me acabas de dar. Obviamente yo no quise que mi hija me viera así. Le dije que nada más le hablara al grande, porque estaba toda entubada y con 1000 aparatos encima. Hablé con mis hijos para esa fecha. Yo no llevaba como que la sincronización de las fechas, pero ese día era cumpleaños de mi hijo el grande. Y me regaló la llamada más importante. Le hablé a mi hijo, obviamente se pusieron a llorar. Les pude decir que sí los amaba muchísimo, que los extrañaba. Obviamente yo era una mamá que festeja los cumpleaños una semana antes. Y ahí pues no podía festejar conmigo. Ya colgamos, nos tranquilizamos y después ya le hablé a mi mamá. Porque al otro día era el 10 de mayo. Entonces quería hablar con mi mamá. Y ella fue la que me regaló esas 2 llamadas que no cualquiera lo hace o no cualquiera se pone a pensar en los sentimientos de una persona y más ellas conociendo a tantos enfermos, conociendo a tantas pues desgracias, ¿no? Al otro día, 10 de mayo, ya me habían puesto globos con guantes, felicidades y todo, estando en terapia intensiva. Ay, yo dije, mis hijos me necesitan. Dije, tengo que salir por ellos. Obviamente me bañaban, me acuerdo que me bañaban en la plancha y ponían música, porque me encanta la música. Y yo en la plancha ahí que me estaban bañando, el camillero y las enfermeras, y yo medio movía la cabeza y dice, ya estás bailando. Le digo, ya estoy bailando, ya me quiero ir de acá. Y me decía, pero Ari, todavía te falta. Le digo, ya me quiero ir. O sea, ahí ya podías hablar. No. O sea, como yo podía expresarme, les decía que ya me quería ir. Obviamente, conforme fueron transcurriendo los días en terapia intensiva, vas escuchando cómo fallecen personas. Y sí me tocó escuchar que falleció el vecino, no junto a mí, el que antes, uno antes. Entonces dije, uno antes, según yo, mi lógica. Después el que le sigue, después sigo yo, digo, Dios mío, por favor, ya mándame a piso porque yo no me quiero ir. Mis hijos me están esperando y el día que dije, me quiero ir, llegan en la tarde y me dicen, ¿qué crees, Ari? Te vas a piso. Y yo dije, ya la libré segunda vez. Entonces sí, me mandaron ya a piso. Ya sabía que me habían hecho el trasplante. Mucho tiempo sentí la presencia de mi papá falleció. Cuéntanos de eso. Estaba en terapia intensiva. Mi papá, para mí fue un padre excelente. Como todo, con sus errores, nadie es perfecto. Pero siempre me cuidó demasiado. Y siempre me abrazaba y me acariciaba la cabeza. Siempre. Y a mí me encantaba. Estando en terapia intensiva, cuando estaba con muchísima angustia, llorando y eso, en las noches yo lo sentía y sentía que me acariciaba la cabeza. Y sentía que estaba él. Ahí me calmaba, porque yo sabía que él estaba ahí. Algo también muy raro que me pasó en terapia intensiva es que escuché un grito de una niña. Yo lo asimilé dije, a lo mejor está mi sobrina afuera. Pero mentira, porque no aceptan niños, entonces
pero un grito horrible, horrible, horrible que me dejó esa noche sin dormir. Y ya pasó, pero lo di por alto. Hasta después que pregunté me dicen que es normal que se escuche ese grito ahí, pero que no todos lo llegan a escuchar. Platícanos todas las cosas que te pasaron de ese estilo. De entrada en terapia intensiva en Puebla, pues como les dije, vi a mi hijo, escuchaba, me vi yo en la ambulancia acostada, entubada, Como por fuera. parada. O sea, yo me estaba viendo acostada, como si yo estuviera parada y mi cuerpo físicamente estaba acostado. No sentí miedo, soy muy miedosa en esos temas. Como te comentaba, el tema de la muerte en mi casa estaba muy prohibido, tal al grado de que no poníamos ofrenda, porque era algo que me daba pavor. El no estar, faltarle a mis hijos o que ellos me faltaran, o que me faltara alguien de mi familia, porque yo había sentido el dolor de que faltaba mi abuelita, que faltaba mi papá, ¿no? Era un tema prohibido. A raíz de esto, pues ya no es tema prohibido. Y entonces me di cuenta que yo ya no estaba en mi cuerpo, en la ambulancia, pero tampoco tenía miedo. Estaba tranquila. No tenía ese miedo, no tenía algún pendiente o algo así, no. Estando en la operación del trasplante de hígado, yo recuerdo haber escuchado la voz de una prima que vive en Orizaba, me acuerdo, quiero mucho. Y yo la escuchaba y escuchaba la voz de un primo que es para mí como mi hermano mayor, mi hermano que no tuve, y escuchaba las voces. Entonces yo estaba segura que me estaban operando, que mi prima estaba junto a mí y que mi primo estaba afuera, regañándome como siempre. Entonces, pues me di cuenta que no, o sea, no estaba en Orizaba como yo había pensado. Y lo había pensado porque yo había escuchado esas voces. Ya obviamente cuando mi mamá entró conmigo, yo le decía, ¿qué hago en Orizaba? Bueno, obviamente como me podía dar a entender. Y me dijo, mamá, no estás en Orizaba, estás en México. Y yo decía, no, yo estoy en Orizaba, yo. Pero no le ponía a dar explicaciones. Yo sabía por qué decía que estaba en Orizaba, porque los había escuchado. Después ya platicando con mi prima, ella dice que en Orizaba estuvo rezando muy, muy fuerte por mí todo el tiempo que duró la operación y que ella me vio ahí en su casa, que me vio como yo llegaba, como ella me decía, a ver, hija de la chingada, regrésate, tienes que estar bien por tus hijos y órale, échale ganas. Dice, tú siempre has sido bien jodona, así que te regresas a seguir dando lata. Y que yo me fui. Eso fue estando en el hospital dentro de la operación. Y de mi primo, platicando con mi tía, su mamá, me decía es que él estaba muy mal, pero sabía que iba a salir adelante. Él decía, Ari va a librarla, Ari no la va a bajar solo a su papá, Ari así, 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 porque, bueno, él y yo tenemos una conexión muy, muy grande. Y ya estando en piso, sí vi mucha gente conocida que ya había fallecido. Mucha gente que pasaba a verme. Uno de mis tíos me regañaba, como siempre me había regañado. Siempre me regañaba. Y pero me quería. Entonces pasaba y como diciendo, otra vez la regaste, ¿no? Vi también a su mamá de mi tío, que también no tenía mucho que había fallecido. ¿De ese mismo tío? De ese mismo tío, sí. Es mi padrino de bautizo. Vi la hermana de mi abuelita, también la vi sentada. Ella siempre fue de mucha oración. Fue una mujer que se acercaba a la gente enferma, la gente que les había ocurrido accidentes, pasaban cosas muy feas, y recurrían a ella para que ella rezara por ellos y los ayudaba mucho. Entonces yo le decía, ayúdame, yo tengo que estar bien, yo tengo que sobrevivir a esto, porque tengo a mis hijos, tengo mi familia y quiero regresar a casa. A ella la vi estando inconsciente,
Mi prima tenía 24 años, había fallecido hace 11 años. Éramos muy unidas, era mi prima hermana. Yo a ella y a su hermana siempre las consideraba como unas hermanas también. Entonces siempre éramos mi hermana, ellas dos y yo, para todo, para todo, para todo. La vi como venía con unas maletas y se acercaba a mí y me abrazaba y nos abrazábamos y llorábamos. Y yo le decía que la había extrañado mucho, que la extrañaba muchísimo y por qué se había ido así. Ella igual me abrazaba, me decía que ella platicábamos, abrazábamos, nos reíamos y me decía que ella ya se tenía que ir, que yo me tenía que quedar. Tomaba sus maletas y se iba. Y yo me quedé. Desperté súper angustiada, no sabía, ahí no asimilaba todo eso que estaba pasando. Oye, Ari, ¿y estas visiones que tenías con tu familia fallecida eran mientras estabas dormida, mientras estabas despierta? Sí, en cualquier momento, despierta y dormida. Y cuando estabas, o sea, dormida, claramente era a través de los sueños. Sí, o estando inconsciente era a través de... Pero ¿y despierta cómo era? Y despierta, los veía así pasar, Como te estoy como viendo yo a si, ti. ajá, pasar. Pero, de hecho, al principio cuando llegué a piso pensé que había una puerta. Cuando la primera vez que me sentaron en el reposte, pues no había puerta, había ventana, nada más. Estando en piso, incluso vi a un señor sentado en el reposet, pero no me dio miedo. Anteriormente hubiera salido corriendo. Bueno, aparte no iba a salir corriendo porque ni podía caminar, pero Pero ese señor que viste, ¿tenías conciencia de, es un muerto? no. Pero también, como estaba cansada, no le tomé importancia. Obviamente había muchas noches que no podía dormir. Me daban 5 o 6 de la mañana y no podía dormir. Y ya no dormía nada porque entraban los doctores desde las 6 de la mañana, ya estaban visitando, sacando pruebas y así todo el día hasta en la noche. Y sí fueron muchas noches sin dormir. Tenía mi vecina de cuarto de ahí del hospital. Yo no la había conocido. Sé que estaba muy grave. Visualizaba a la chica de al lado. Me contaban las enfermedades que estaba muy mal y todo. Ella estuvo sola porque estaba sola. Sus familiares la dejaron ahí sola. ¿Qué tenía ella? Tenía cáncer ya terminal, cáncer en el esófago. Ya tampoco podía mover brazos, piernas, nada. ¿Y su familia la abandonó? Y su familia la abandonó al hospital. Realmente ella ya quería morir porque pues ya sabía que estaba muy mal y pues aparte no había quien viera por ella. Y yo la veía acostada, la veía como tenía un tubo en la garganta, yo la veía así. Y una vez estando en urgencias, que también tuve que llegar a urgencias, veo una chica y dije, es ella. Dije, es ella la chica que estaba junto a mí. ¿Por qué? No sé. Y sí, era ella. Sí fue ella. La reconocí inmediatamente. A pesar de que nunca la habías visto. Nunca la había visto ni hablado con nada. Pero simplemente sabías que era ella. Estaba junto a mí y estaba ella. No le dije nada, porque obviamente me puse a llorar. Me puse a llorar porque no estaba en la situación en la que yo estaba, que tenía mucha gente a mi alrededor. La vi, me puse a llorar, recé y ya seguí mi camino en urgencias porque ya me sentía muy mal. Entonces, este tipo de cosas me sucedieron a raíz de lo que pues yo pasé del trasplante. ¿Y esto se lo platicabas a alguien estando en el hospital? Todas las cosas que no se lo platicabas a nadie. No, ¿Por qué? no se lo platicé a nadie porque pensé que me estaba volviendo loca. Era muy difícil asimilar que veía gente que ya había fallecido. Me daba miedo, eso sí, platicarlo. A lo mejor a la reacción que pudieran tener mis familiares y hasta los mismos psicólogos y psiquiatras del hospital. Dije, no me vayan a encerrar porque el hospital tiene un psiquiátrico. Y sí, hasta de momento dije, me van a encerrar, o sea, cualquier momento voy a amanecer ahí. Entonces, menos lo decía. Hasta que ya estuve fuera del hospital, un día me armé de valor y empecé a platicarle cosas a mi mamá, pero no todo. Hasta la fecha hay cosas que ahorita te estoy comentando y que no lo había platicado con nadie.
Ok, entonces regresamos a te suben a piso, claramente es algo bueno porque sales de terapia intensiva. ¿Qué significa que te subieran a piso? Me subieron a cuarto piso, que es donde están los pacientes que estuvieron muy graves, muy, muy graves, y también que tenían alguna enfermedad que no dieran con ella, que estuvieran también graves, pero no era terapia intensiva. Pues ahí se supone que ya está bien, nada más con lo del trasplante de hígado, y fue cuando empecé con las hemorragias por el recto. Me llevan a hacer de inmediatamente estudios y se dan cuenta que había adquirido un hongo muy invasivo, que es de los más altos en gravedad. Después ya de haberme dado de alta, la doctora me comentó que nadie había sobrevivido a ese hongo. ¿Qué hongo? Es el hongo E. coli, pero tiene un número. Es que es por números, conforme a la gravedad. Uh-huh. ¿Y cómo te atacó ese hongo? A la hora de bajar mis defensas en la operación del hígado, pues al bajar mis defensas sale, o que lo pude haber adquirido también dentro del hospital. Como era un hongo muy invasivo, a mi mamá le dijeron que ya eso era lo último. Ya no hay nada que hacer, ya no había nada que hacer. Es decir, después de sobrevivir la cirugía y el trasplante, una vez más, pareciera ser que ibas a tener problemas muy, muy graves de salud, que te podrían llevar incluso a la muerte. Pues no le dijeron pareciera, le dijeron, ya no hay nada que hacer. Ahí yo ya estaba consciente. No me lo dijeron así como a mi mamá, porque me hubiera dado un infarto, eso sí, definitivamente. Yo dije, no, ya pasé lo del hígado y ahora esto, ¿no? Pero sí me dijeron que estaba un poco grave y que me iban a meter a cirugía. Yo veía llorar a mi mamá, que trataba de calmarse, entraba, se calmaba y de repente empezaba otra vez a llorar, se salía. Los médicos tenían una cara, o sea, los médicos que me salvaron la primera vez con lo del hígado, tenían una cara. Una doctora de plano agachó la cabeza, no me miraba a los ojos. Y me meten a cirugía, se dieron cuenta que el hongo ya había invadido todo el colon y me retiran el colon. Y me dejan una ileostomía, que es parte del intestino delgado, fuera del estómago. Lo cual me dicen también que probablemente me podían conectar más adelante, como en 2 años, o definitivamente ya no me podían volver a conectar y iba a vivir así toda la vida. Y entonces podríamos decir que vas al baño en una bolsita. Así es como lo estoy manejando, intercambiando bolsas, limpiando, todo con mucho cuidado. Y la verdad sí es muy pesado porque al menos yo me tengo que andar cuidando en que no se vaya a abrir la bolsa, en que hay ciertos alimentos que ya no puedo comer. ¿Cómo que? Por lo del colon, tengo que ir viendo qué es lo que me inflama, qué no me inflama, qué es lo que me hace digestión, qué es lo que pasa así. Obviamente el subir de peso es extremadamente difícil. De hecho, salí pesando 28, 29 kilos del hospital. Ya llevo recuperados 12 hasta ahorita. Pero sí es muy complicado porque ya no asimila tu cuerpo la alimentación. El colon hace que lo bueno se va para un lado, lo malo se va para el otro y ahorita como no tengo, todo se va para el mismo lugar. ¿Y es alimento especializado? Sí llevo nutrióloga. Sí llevo una nutrióloga, que es lo que me dice si puedes comer esto, sube más al otro y sobre todo proteína. Proteína, pero también tengo que ver de esa proteína que sí me cae bien, que no me cae bien. ¿Y qué es la que sí te cae bien? El pollo, el huevo también, verduras, todas, pero no puedo comer verduras, obviamente sin desinfectar, eso sí es definitivo, pero ya en casa. Y frutas, no puedo comer naranja y no puedo comer uva, es la única fruta que no puedo comer, porque esas frutas hacen que los medicamentos que aceptan el hígado ya no funcionen. Al cortar el intestino grueso, ¿lograron frenar la propagación de este hongo? Sí, se frenó, al cortar el intestino grueso se frenó que se propagara de más órganos. O sea, te salvas del trasplante de hígado, te salvas del hongo. ¿Y qué pasa con lo del derrame cerebral?
Pues ahí empezamos con lo del derrame cerebral para ver qué consecuencias tuvo el derrame cerebral. Y es por el derrame por lo que no tenías movilidad. Es por el derrame que no tenía, que tenía corta la visión, que no tenía movimientos. El habla fue porque se dañaron las cuerdas vocales en la hora de intubar, lo cual me dijeron que tampoco daba probabilidades a que las recuperara, pero la recuperé. Tuve líquido en la caja torácica, entonces fue otra ida a que me hicieran una cirugía, ya esa era menor. Me metieron unos tubos para sacar el agua que tenía en los pulmones y en la caja torácica. Esa también fue muy dolorosa porque ahí nada más me anestesiaron la mitad del cuerpo, porque era la parte baja, bueno, de las costillas. La anestesia no me hizo de inmediato. Entonces sí sentí cuando me estaban abriendo, ya pegué el grito, le dije, lo sentía, y ya me pusieron más anestesia, pero sí sientes el movimiento y me empezaba a doler mucho el pecho, muchísimo, muchísimo, pero pues salí bien de esa cirugía, ya esa fue la última, por así decir. ¿Esa cirugía La penúltima. fue consecuencia de lo demás que te sucedió? Pues sí, es consecuencia ahora sí, de tanto tiempo estar acostada, tenía muchas flemas, pues todo se va, pues sí, desgraciadamente a veces entra por una cosa y todo se va empeorando. Entiendo. Dices que fue la penúltima. Sí. ¿Cuál fue la última? Ahorita el 29 de febrero es la última operación, que gracias a Dios salí muy bien en los estudios del colon y me dijeron que ya me pueden conectar. Ya no hay que esperarse tanto tiempo o definitivamente, como habían dicho que ya no, sí. Este tipo de operaciones incluso luego se lo hacen a personas con sobrepeso, pero muy sobrepeso, para que mantengan, cuando ya bajan de peso y les hacen, que les meten el globito, ¿cómo se llama? El bypass gástrico. También les quitan un pedazo de su colon. ¿Para qué? Para que se mantengan en cierto peso y no suban más. Entonces, pues ya la alimentación, aunque sea igual, pues es un poco más difícil que yo pueda subir de peso. Básicamente tu dieta va a seguir siendo la misma, pero ahora ya vas a estar conectada. Pero ahora ya voy a estar conectada. Eso y es bueno, importante. ya no vas a traer esa bolsita horrible, molesta. Molesta, incómoda, dolorosa, porque Claro. la piel se quema. Sí, que no te puedes ni poner la ropa que quieras, ¿no? No, sí, no. Ok, entonces, bueno, ¿nos quieres platicar ya de cuál era el pronóstico de recuperación y cómo fue la recuperación? Sí, el pronóstico era muy, 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 muy tardío. El 30 de abril del 2023 te ingresaron. Sí. Y te dijeron que te ibas a quedar ahí el resto del año. Así es, desde abril. Ok, y entonces te escuchamos. De hecho, las enfermeras decían, tenemos bastantes torres de medicamentos para poner tus esferitas de Navidad. Digo, pues ya vayan viendo las escarchas y esto, porque no veo para cuándo. Porque la verdad era demasiado medicamento y no podía moverme nada. Yo siempre era de todos los días, ya me quiero ir, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a mi casa. Pues estaba muy lejos de irme a mi casa. Un doctor llegó y me dijo, ¿sabes cómo te vas a ir? Me dije, ¿cuándo? Cuando salgas caminando con las manos arriba y caminando sin apoyo. Y dije, ya dijo. No sé cómo le voy a hacer. Yo pensé, no muevo ni un dedo, pero tengo que caminar ya porque me tengo que regresar con mis hijos. Entonces empecé a insistir en piso a que me mandaban a fisio, porque me decían que tardaba. Entonces todos los días era de mándeme a fisioterapia, mándeme a fisioterapia, mándeme a fisioterapia, hasta que llegaron. Gracias a ellos pude avanzar rápido. Se presentó uno y yo bien emocionada, ya llegó, nunca se volvió a presentar. Entonces, hay otra vez, de por favor manda al fisioterapia porque no ve para cuándo, pero mi hermana, que estudió psicología y estudió licenciatura en educación y eso, más o menos ya tenía una idea de cómo poderme ayudar. Entonces ella nos coordinaba de empezar con pelotas de esponja. No las podía cargar porque para mí era un peso increíble que no ni siquiera podía alzar las manos. Pierdes totalmente la masa muscular, sales muy débil y tienes que hacer masa muscular después de la recuperación de un trasplante de hígado.
En mi caso era trasplante de hígado, derrame cerebral y lo del colon, lo del hongo. Entonces, pues obviamente costó muchísimo más trabajo la recuperación física. Ok, entonces te mandaban a fisioterapia y ya platícanos en forma, a detalle, tu recuperación. Sí. ¿En cuánto tiempo te recuperaste? En mayo, junio, julio, en 3 meses. Subían primero los fisios, en las mañanas, pero al principio nada nos daban 1 hora, nos daban 2 horas a la semana, nada más era martes y jueves. Entonces, pues ahí lo que podíamos avanzar, junto a lo que avanzaba con mi mamá, con mi hermana también cuando iba a cuidar y con el que se fuera a quedar conmigo a dormir una noche, ya sabían el protocolo de los ejercicios que me tenían que ayudar a hacer, masaje en las manos, ayudar a cargar, te comentaba que empecé con bolitas de, de espuma, con unas pelotas de hula espuma. Esas eran mis primeras pesas, fueron mis primeras pesas. Después, yo solita con las manos. Luego, en las madrugadas, cuando no podía dormir, empecé con mi celular a tomarlo como pesa para poder cargarlo. Solamente que, como me costaba mucho trabajo, con las 2 manos, esta la arrastraba con esta mano que ya la podía mover un poquito más con los ejercicios, la arrastraba para que entre las 2 manos pudiéramos tomar el celular y entonces ya empezaba a hacer mis ejercicios, como pesas de una, me pasaba el celular a esta que no podía y eran mis pesas así. Me empecé a limitar por las manos, sobre todo porque yo me urgía tomar un teléfono y comunicarme con mis hijos. Tengo que tomar mi celular para poderle escribir a mis hijos. Era tu motivación. Sí, entonces por eso fui haciendo poco a poco esfuerzo. Para poder escribir un mensaje, mi mamá me ponía el celular en la almohada y yo una mano junto a la otra, cargando la mano recargada en una almohada y tratando de oprimir las letras. Y luego mandaba hasta malos mensajes por la vista, pero ya les podía mandar mensaje, ya les podía mandar audio a mis hijos. Cuando empecé a hablar, como me pude expresar, le pregunté al doctor, le dije, ¿por qué no tenía voz? Me dijo, ¿sabes qué? Se daña, tuviste mucho tiempo el tubo, se dañan las cuerdas vocales, y te soy sincero, no sé si puedas volver a recuperar la voz, si se puedan volver a recuperar las cuerdas vocales. Ya no lloré. La verdad es que yo a veces ya se decía, ya no tengo lágrimas. Un día va mi fisio, igual como pude expresar, le dije, ¿cómo recupero la voz? Y me dice, empieza con las vocales, a hacer movimientos, a tratar de sacar el sonido. Y una noche empecé, literal como loquita, haciendo movimientos con las letras, así. Pero no emitía sonido. No emitía sonido. Así hasta que me quedé dormida. Al otro día en la mañana se quedó una tía a cuidarme y yo, tía. Y entonces dije, estoy hablando. Me puse a llorar y mi tía, bueno, igual llorando de que, le digo, ya puedo hablar. Después mi mamá habló y yo, mamá, ya puedo hablar. Y andaba como niña chiquita presumiendo que ya podía hablar. Como periquito. Sí, ya podía hablar. Y los doctores llegaban y, wow, Ori, ya puedes hablar, conocemos tu voz. Y se sorprendían de ver que yo ya pudiera hablar. ¿Recuerdas qué fue lo primero que dijiste? Ah. Y como oración, una oración. Le dije a mi mamá que ya podía hablar. Eso fue lo primerito. Sí. Dije, mami, ya puedo hablar. Y sí, o sea, los doctores cuando llegaban a verme me decían, no es cierto, no es posible que... Los doctores siempre se estuvieron sorprendidos de todo, siempre. De hecho, me pidieron autorización para sacar mi caso del hongo que tuve por lo mismo de que nadie había sobrevivido a la magnitud que yo lo había tenido. Dije, bueno, pues si puedo ayudar a más personas a sobrevivir ese hongo con el tratamiento que a mí me hicieron, que aparte fue doloroso porque dolía, adelante. O sea, dije, claro que sí, les firmo donde sea. Pero no podía firmar, entonces firmó mi mamá. Ya subió Andy como mi fisioterapeuta y ya con ella ya empezaron los ejercicios más rudos para mí, porque para mí era así de, no aguantaba nada. O sea, me ponía sesiones de 5 por 2. O sea, 10 movimientos de un brazo, 10 minutos del otro brazo, así. Pues empezamos con botellas de agua, flexionar el brazo,
5. Ni siquiera podía levantar una mano. No podía levantar nada. Entonces primero fue con mi peso y ya después levantando cosas. Igual de las piernas, los dedos del pie se me cayeron totalmente, se me fueron para abajo. Entonces era hacer ejercicio subiendo los dedos, pero no los movía. Entonces era una desesperación porque me decía la fisio, Andy, manda la señal. Y yo así, ¿cuál señal? Ya no tengo señal, ya no tengo respiración, ya no tengo nada. Me decía, manda la señal, levanta los dedos del pie. Y pues mandaba la señal, me los quedaba viendo a ver si algo pasaba. No, de hecho no me podían poner tenis porque como tenía los dedos completamente caídos, no se podían poner zapatos. Pues igual, ejercicios, ella me los iba haciendo, después con los pies. Y entonces yo empecé por sí sola a ponerme micropor o cinta y me levantaba los dedos. Bueno, me ayudaban, le decía a mi mamá, ellos me levantaban los dedos, me ponían como yo les dije, para tenerlos levantados. Y ya en las noches solita empezaba a hacer mis ejercicios sola, las noches cuando no podía dormir más. Me dijeron que tenía que salir del hospital. Yo todavía no caminaba, nada. O sea, yo estaba en silla de ruedas totalmente. No me podía sostener, nada. Pero yo tenía que salir del hospital porque estaba en el área donde hay muchas infecciones. Entonces me decían, como tienes tus defensas tan bajas, o sea, te contagian de una gripa y olvídalo, o sea, es malísimo para ti. Entonces te tenemos que sacar ya. Junio me sacan del hospital, pero me tenía que ir forzosamente cerca del hospital porque cualquier cosa me tenía que trasladar y aparte era un día sí, un día no de laboratorios, un día sí, un día no de estudios, un día sí de ultrasonidos. Entonces era forzosamente quedarme a vivir en México y cerca del hospital. Yo llego a un acuerdo para que las fisios me iban a dar en las tardes allá, martes y jueves, y ya me ayudaban en las mañanas a hacer ejercicio, yo sola o con mi mamá o así. Entonces, pues prácticamente era toda la semana de la mañana y en la tarde estar haciendo ejercicios y ejercicios de fisioterapia y todo. O sea, tu vida giraba alrededor de la fisioterapia. Así es. Para poderse ir. Para poderme ir. Entonces, yo en las noches decía, mañana me voy a parar. No sé cuánto tiempo tarde parada, pero mañana me voy a parar. Pero me paraba nada más de la cintura para arriba y ya me estaba mareando. Yo decía, no es cierto, ya me sentía muy mal, me sentía muy débil. Entonces así era todos los días, mañana. Entonces ya me levantaba, que ya era ganancia, que yo me levantara, me enderezara. Y ya empezaba a cargar un poquito más de peso en los brazos, todo eso. Y recuerdo que la fisioterapia me dijo que mi cerebro tenía que asimilar que mis pies tocaran el piso para poder empezar a caminar. Dice, pero para eso falta mucho, Ari, porque pues necesitas mover las piernas, necesitas pararte y estar bien. Y pues obviamente estaba muy mal porque estaba muy débil. Todas las mañanas me la pasaba vomitando de tantos medicamentos, 50 y tantos medicamentos diarios. No tenía nada en el estómago y era arquearse de que ya sacar líquidos, fluidos del estómago que ni siquiera eran comida. Entonces sí me sentía muy mal, pero dije, no importa. Un día llegué a fisio ahí en silla de ruedas, estuve mucho tiempo en silla de ruedas, y le dije a la fisio, acuéstame en la tabla y párame. Me dice, ay no, Ari, ¿cómo crees que me vas a desmayar? Acuéstame por favor en la tabla y párame porque si no, no me voy a levantar. Y efectivamente me acostó, me paró y me estaba desmayando como a los 3 segundos. Ya me sentí, yo dije, ya estoy verde, ya me empecé a sentir mal porque pues cuántos meses sin poderme parar. Tocaba el piso y bueno, se me escurrían las lágrimas por cuánto tiempo estar sin tocar el piso, sin estar parada. Mi mamá muy emocionada grabándome y le digo, ¿cómo no viste que ya estaba verde en la tarima? Porque yo ya me sentía así ya estaba dando mis últimos respiros ahí. Y ya, entonces posteriormente lo empezamos a hacer más seguido. Entonces yo le decía, hazme esto, o ponme corrientes, o en las mañanas que hacíamos ejercicio con las personas que me iban a ayudar, porque mis tíos iban de Puebla,
muchos tíos fueron de Puebla, que también, híjole, fueron mis ángeles, a verme y a hacer ejercicios. Ahora sí digo, a meterme unas friegas porque yo acababa cansadísima. Y los masajes y ponerme corrientes. Y bueno, ya ya nos poníamos de cabeza con tal de ya empezar a moverme. Y ya con la fisio ya empecé a levantarme poco a poco. Después de que me subieron a la tabla, me empecé a levantar, entonces ya decía un paso, 2 pasos. Pues ya me voy agarrando que sea del colchón. A mí me urgía ir ya al baño sola porque mi mamá me tenía que cargar. Y yo decía, es que es mucho para mi mamá. Me urgía bañarme porque me bañaba en la cama, acostada. Entonces yo decía, me tengo que bañar ya porque... Entonces las primeras veces que me metí al baño era de prácticamente hasta desmayarme porque estaba muy débil, muy, muy débil. Entonces en lo que se me bajaba la presión se me subía y mi mamá que no te destapes para que no te dé el aire y no te vayas a enfriar y no te vayas a enfermar. Era un caos meterme a bañar. Entonces yo dije, no. Mis tíos hermosos de Orizaba me mandaron una silla especial para meterla al baño y yo dije, bueno, pues por lo menos me tengo que trasladar a la silla, pasarme, porque en el hotel donde estábamos tenía un borde en donde la silla no pasaba, entonces forzosamente me tenía que pasar. Y sí, gracias a Dios, en 3 meses ya estaba dando mis primeros pasos. O sea, te habían dado el pronóstico de 2 años, De 2 y años. en 3 meses te levantaste. Cuando llegué y le dije a mi fisio, Ani, mira, estoy ya, me decía, Ari, no lo puedo creer, Ari, no lo puedo creer. Se ponían hasta las enfermeras, luego se ponían a llorar, ella igual. Y me decía, es que no lo puedo creer. Llegué después a otra terapia con ella y me decía, dice mis jefes, que, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Le digo, pues que tengan 3 hijos como los míos, para apurarte, le digo, porque no hay otra. Oye, que si pueden ver por qué. Le dije, sí, ya, o sea, yo he aceptado a que me hagan estudios y todo. Digo, nada más dame tiempo a acabar de enfocarme para ya poderme ir. Digo, y con gusto yo hago lo que sea con tal de que pueda ayudar a más personas. E incluso a mis vecinos de fisioterapia, porque luego nos acostábamos juntos y eso, yo les decía, tú puedes. O sea, tú acabas de recibir a lo mejor un trasplante, pero no tuviste derrame cerebral, saliste caminando, te puedes bañar. Había uno que entró a la misma fecha que yo y yo cuando ya lo despedí en fisioterapia, todavía él no dejaba la silla de ruedas porque perdió fuerza muscular, pero sí caminaba lento. Y yo ya me despedí de él caminando sola, sin sostenerme. Y me dio muchas gracias su esposa, recuerdo perfectamente a ellos. Dice, gracias porque él no quería, decía que no podía. Le digo, es difícil, le digo, tenle paciencia, no es fácil. A veces nos entra la desesperación como paciente, como ves que das un paso cuando dabas 1000 antes, ¿no? Le digo, pero tenle paciencia. Y me abrazaban y ahí en fisioterapia me decían, es que te admiro porque yo te vi llegar y no es posible que ya te vas y nosotros seguimos aquí. Pero una de las personas que no supo, que a mí me inspiró a tener más fortaleza y aguantarme dolores físicos y emocionales, fue una chica que estaba ahí en fisioterapia y tenía esclerosis múltiple. Y yo decía, si ella que está empeorando y sabe que no tiene posibilidades de vivir más, cada día que pasa empeora más porque ya no hablaba bien, ya no se sostenía y está parada haciendo todo por no mejorarse, sino para sostenerse, porque yo no lo voy a hacer si es lo mío es para mejorar y para estar con mis hijos. Ahí aprendí a aguantarme el dolor. Ahí aprendí a aguantarme el dolor y tratar de hablar con personas que decían, no puedo. Y yo decía, sí puedes. Si puedes, a los familiares que obviamente tuvieran paciencia, que tuvieran un apoyo obviamente para sus pacientes, porque no cualquiera lo hace. Eso es definitivamente. No cualquiera está ahí apoyándote con esa paciencia en donde tiras cosas, en donde dependes de cosas, en donde dependes totalmente de alguien. Y no cualquiera lo hace. Yo creo que las personas que realmente te aman, que en este caso fue toda mi familia, mis hijos, los que estuvieron ahí, sin moverse de ahí apoyándome. Me acuerdo que me vaciaba la bolsa de ileostomía y yo decía, o
sea, mi hijo el grande le va a dar asco. El otro salía corriendo porque le daba nervios verme con el intestino afuera. Pero yo decía, el grande le va a dar asco. ¿Por qué? Porque como no me podía mover, tenía como una tina donde tienes que vaciar la bolsa. Y me dijo, no, mami, yo te ayudo. Y así como si nada. Mi hija, que es un poco nerviosa, igual me decía, mami, tus gasas, tu este. La verdad es que personas que mi familia, que a mí me daba pena, ellos decían, no pasa nada, hija, te ayudo. Gracias a Dios, excepto la pareja que en ese momento tenía, no, pero de ahí en fuera todas las personas que estuvieron conmigo me apoyaron muchísimo. En mi recuperación recuerdo que le dije, llegué con el doctor caminando con los brazos arriba. Digo, ya camino, ya me voy. Me dice, no, espérate. Usted me dijo que caminando y con los brazos sin sostenerme ya me podía ir. Y me dice, no te puedes ir. Ay, no. No te puedes ir porque tenemos que seguir teniendo observación por el trasplante, por lo del colon, por eso. Y yo decía, pues, ¿qué más quieres? Y yo ya pensaba, yo también ya pensaba, ya caminando podía. Ni sé todavía no. Obviamente los riñones empezaban a fallar también por tanto medicamento y eso, entonces era tenerme controlada en todo eso, entonces quedarnos más tiempo en la zona ahí, tener paciencia a que llegara el momento en que los doctores me dijeran, ya te puedes ir. Yo llegaba cada vez que a una consulta, llegaba, ¿ya me puedo ir? No. ¿Ya me puedo ir? No. Digo, y no me importa que se choquen de mí. ¿Ya me puedo ir? No. Y me decían, que ya estás muy traumada. Me acuerdo de un doctor, uno de mis doctores favoritos, es que ya estás muy traumada, ya te traumamos. Le dije, sí, ya me traumaron, ya me quiero ir. Dice, pues también nos traumaste a nosotros con tus casos, que no sé qué. Le digo, ay, doctor, digo, pero es que yo ya me quiero ir. Me dice, no, espérate. ¿Y en qué momento te pudiste ir? Cuando ya los riñones se establecieron y ya no se veían tan afectados, ya es cuando me dijeron, ya puedes venir dentro de 20 días. O sea, ya podía estar 20 días en mi casa. Empecé a tener consultas cada 15, cada 20. Así es, hasta mis consultas. Cuéntanos de cuándo es que pudiste ir a tu casa y que entraste a tu casa. Cuéntanos eso. En septiembre. En septiembre le prometí a mi hijo que yo iba a estar en su cumpleaños. Y cumplía el 13 de septiembre. Le dije, voy a estar en tu cumpleaños. Se lo prometí, se lo cumplí. Fue una sorpresa para mis hijos. Ellos no sabían que ibas a salir. No, sabían que ya estaba mejor. Pero yo no les quise decir porque muchas veces nos dijeron, ya estás bien, ya te vas a ir. Y no, pues no. Ya estás bien, que no sé qué. Y una vez llegué a urgencias y otra vez me tuvieron en observación y muchas cosas. Entonces decimos, bueno, le dije a mi mamá, no les voy a decir porque vuelve a pasar algo luego y es volverlos a emocionar y no. Vinieron por mí, que vino en ese entonces la pareja que tenía, me llevó y ya llegué de sorpresa. ¿Y cómo estuvo? Platícanos. Ay, no. Llegó, salió, mi hijo el grande no estaba, pero salió mi hija. Mis hijos me dolían mucho, pero me dolía más mi hija porque nunca nos habíamos separado. Todo el tiempo, mi hija dejó de dormir conmigo casi a los 12 años. Entonces yo siempre estaba con ella, siempre, 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 siempre. Entonces cuando nos vimos fue obviamente llorar y salió el de en medio y también fue a abrazarme y llorar y me quería, me decía, es que nos da miedo lastimarte. Me decía, abrácenme porque no necesitaba. Yo necesitaba estar en mi casa con mis hijos, saber que ya estaban seguros. Me impacientaba mucho en que estuvieran ahí solos, porque obviamente estaban solos. Llegó mi hijo tarde, el grande llegó más tarde. Igual cuando me vio fue a abrazarme y llorar. A pesar de que ya son grandes, se doblegaban y yo llegué y yo decía, ¿qué hacen tantos santos en mi casa, no? O sea, yo sí soy de tener santos, pero pues no así en grandes rasgos. Y mi hijo me dijo, tenemos que ir a dar gracias a todos los santos, mami, el de en medio. Me dice, ya tenemos que ir a dar al santo de los narcos.
Dice, porque hasta con él te encargué. Y yo, ay, Raúl, se llama Raúl. Me dice, digo, ¿dónde me andas encargando? Dice, estás encargada con todos lados, mami. Oye, Ari, platícanos lo que nos estabas platicando fuera de cuadro, lo de que en Orizaba se acabaron las veladoras. Sí, la verdad es que hubo muchas oraciones, tanto con toda mi familia, gente desconocida, gente que incluso conocí algunos días antes de todo. Mi mejor amiga se encargó también de distribuir toda la información ahí en Orizaba para pedir apoyo, para rezar y todo. Y entonces un día mi tío va por unas veladoras porque pues, se acababan y prendía, se acababan y prendía. Veladoras para mí. Todos los días rezaban a las 8 de la noche, hacían videollamadas para rezar, toda mi familia en conjunto. Y un día fue por una veladora y le dijeron, no tengo. Le dijo el Señor, no tengo. Si ahora sí se acabaron las veladoras, han estado llevando muchas veladoras porque es para una chica de Puebla que le hicieron un trasplante. Dice, es una conocida de mi hija, que no sé quién es, hasta la fecha no sé quién es, y ya no hay veladoras. Y mi tío me dice, Ari, sabía que eras tú, dice, porque hasta acá estás dando lata, porque siempre dice que fui su lata. Me dice, hasta acá estás dando lata. Digo, pues ahora pónganme otra cosa, ahorita es de cumpleaños o algo, pero sí. Y mi amiga igual me dice, Ari, no sabes hasta dónde estamos rezando. Obviamente también fue un golpe muy fuerte cuando ella la vi por primera vez porque estuvo también siempre conmigo. Tenía una amiga con cáncer. Yo siempre le ponía su veladora y siempre rezaba por ella y le decía que estoy rezando por ti y todo, siempre. Cuando ella se entera de lo que me pasó, le manda audio a mi hermana. Dice, ¿quién carajo va a ser la pendeja que va a poner, la única pendeja que va a poner veladora? Es tu hermana, dile que ya, que es la última vez que me hace llorar, pues ¿qué se cree? Está toda idiota, que no... Y así dice, por favor, dile que me urge hablar con ella y así, ¿no? Entonces mi hermana pone el audio estando en el hospital todavía. La escuché y me dio risa. Cuando ya pude ya hablar por teléfono y todo, intenté hablar con ella y había fallecido. También fue un golpe muy fuerte porque digo, ella también tiene un hijo chico, era más chica que yo, pero pues ella el cáncer se la acabó y ya no me pude despedir de ella. Entonces cosas así que digo, o sea, ella años luchó y yo de la noche a la mañana me pongo mal y si todo el mundo se empieza a rezar, todo el mundo me empieza a apoyar y yo estoy aquí pensando que a lo mejor no me esperaba tanto cariño de tantas personas. ¿Cómo es tu vida desde que saliste del hospital? Que entiendo bien que no estás dada de alta. No. Y en todos estos meses, que han sido que como 6 meses más o menos, ¿cómo ha sido tu recuperación, tu vida, la vida con tus hijos? La recuperación física obviamente no está al 100, todavía me siento débil y con algunos sustos todavía ahí que tengo. Pero en torno al ambiente con mis hijos estamos bien, estamos tranquilos, ya volvimos a agarrar poco a poco ya vamos agarrando nuestros horarios, que comemos juntos, que salimos juntos. Luego me dicen, mamá, duérmete conmigo. Y digo, Dios mío, voy a dormir con mis hijos grandes. La chiquita se dormía conmigo igual casi al principio. Entonces, ya vamos retomando eso porque les daba miedo lastimarme, les daba miedo aplastarme, les daba miedo que me pasara algo. Entonces me traían así. Obviamente son mi gran apoyo porque me ayudan muchísimo, muchísimo. Porque para eso cuando yo tenía una señora que me ayudaba en la limpieza, cuando me llega a pasar esto, ella ya no se quiso quedar. Y mis hijos, ellos Le le entraron con todo. Sí, Sí, qué sí, sí, bueno. sí. Oye, ¿tú crees que le has cambiado la vida a alguien? Sí, ¿A quién? pues todas las personas a mi alrededor, familiares cercanos y lejanos, obviamente cambió la vida de mis hijos, pero principalmente la mía es un antes, es una vida y un después es otra vida. ¿En qué es en lo que más has cambiado a raíz de todo esto? Tú, no los demás, tú. Me volví más introvertida, eso sí siento. Antes me encantaba tener mucha gente a mi alrededor. Cada 8 días mi casa era punto de reunión para primas y todo.
y ahorita me volví muy sensible de oídos, entonces te he pedido más tiempo en lo que yo espero recuperarme, porque sí, incluso ruidos muy pequeños no los tolero, me duele hasta la cabeza. Puedo estar en una habitación y ahorita que no estamos en el hotel, un señor se sentía mal la vez pasada y escuchaba cómo el señor se sentía mal y que se quejaba y me daban ganas de pararme y señor, tome un paracetamol y por favor, porque yo escucho todo, escucho como si se cae un lapicero, escucho toda esa sensibilidad a mí me ha afectado para tratar de no estar con tanta gente. Por ejemplo, el 24 estuve un rato, obviamente me canso también de estar, mis huesitos se entierran por todos lados, entonces me canso tanto tiempo sentada o acostada y así, con tanta gente escuchando ruido, entonces pues sí me fui a acostar un poquito más temprano, bueno, entre comillas. Igual el 31 de diciembre salí a festejar, bueno, festejábamos en cena con familia y luego a lo mejor nos íbamos a un lado con mis hijos, al antro y eso. Vamos a ir al antro, sí, yo, mamá joven, con los hijos jóvenes y todo, llegué y no duramos ni 10 minutos. No duramos ni 10 minutos, me dice mi hijo, yo no quiero empezar así el año, en un antro, echando relajo. Me dice mi hijo el grande, no sabes que ya estoy aturdida, ya. Y yo dije, no, yo igual, vámonos. 10 minutos estuvimos en el antro y nos fuimos. Se quedaron sus demás primos y sus amigos y nosotros tres nos fuimos. Si hay alguien ahorita mismo hospitalizado porque están esperando un trasplante de lo que sea, ¿qué te gustaría decirles? Pues que no pierdan la fe, que el órgano va a llegar, vamos a hacer más conciencia en las personas para donar órganos, que sean demasiado fuertes, que sus familiares sean comprensivos, que sus familiares estén ahí con ellos, que entiendan su llanto, que entiendan su desesperación, que entiendan a veces hasta su apatía, porque no es un proceso fácil. Que no les digan no llores, no pasa nada. Sí, llora, está pasando todo y no encuentras el por qué está pasando esto. Que vemos personas que los entendemos perfectamente, que vemos personas que entendemos la frustración que incluso a veces pueden tener. Incluso a veces hasta renegamos de Dios, porque me pasó. Pero al fin y al cabo por algo pasan las cosas. Empiezas a valorar más. Si ya valorabas a tus hijos, tu familia, las mascotas que tienes, una casa, tu ciudad, ahora lo valoras muchísimo más, hasta el aire que respiras, porque a veces dices, va a mejorar esta situación, o bueno, no pasa nada, pero no tienes por qué vivir con angustia. Aprendí a ser más tolerante, a tener más empatía con las personas. Aprendí a que a veces piensas que te estás quedando sola y realmente no te das cuenta de las personas que tienes a tu alrededor. Todo el apoyo que puedes llegar a necesitar, pero es más el apoyo que te ofrecen. Uno mismo se juzga, uno mismo se autocritica y yo era de esas personas que decía, ay, ya me salió la lonjita de acá, ay, ya no sé qué, y ahorita que digo, que me veo así, digo, no me importa. O sea, la verdad es que ahora que me veo muy delgada y tengo que ocupar triple de ropa y así, que me quedé sin cabello, que eso digo, no importa. Estoy viva y tengo a mi gente conmigo. Y no soy un cabello, un estereotipo de mujer que ahora estoy hecha un palo, ¿no? O sea, a mí no me ofende que me digan, estás flaquísima, ya perdiste todo. Sí, ya perdí todo. En cuestión de cuerpo, pues queden huesos, ¿no? Pero yo no soy eso. Y me lo demostraron toda la gente que me apoyó. No les importó si Ariadna se iba a quedar en huesos, si Ariadna se iba a quedar sin cabello, si Ariadna se iba a quedar sin pestañas, si Ariadna se iba a quedar con una ileostomía, si Ariadna vomitaba todos los días. No importa. Eso no importa. Lo importante es que Ariadna estaba viva. Yo pensé, dije, me va a dar un infarto cuando me vea al espejo completo y con... Sí, o sea, luego le digo a los doctores, me dejaron como mapa,
cirugía por acá, cirugía por todos lados. Antes me hubiera puesto a llorar. Ahora me veo y me da risa. A veces uno dices, para mañana hago esto. No quedarse con esas ganas de querer hacer uno por uno mismo. Dentro del hospital estoy yendo con el psiquiatra y Paula está yendo con mi psicóloga. Quería escuchar lo que obviamente ella me recomendaba más para estar más tranquila. Obviamente no encontraba a alguien que hubiera pasado por lo mismo. Con muchas circunstancias que me pasaron a la hora de ver gente que había fallecido, al sentir presencia de personas y todo eso, yo pensé que me estaba volviendo loca, la verdad. Entonces, empezar a leer todo esto, lo que es vivir después de la muerte, porque sí, así lo siento yo, que así me pasó, es, pues sí, volver a como reindicarte de los errores que a lo mejor cometías más anteriormente y entonces ahorita ya no cometerlos, pero ya en como en otro punto de vista, ya como ser humano, ya no tanto en forma física o en forma material. Hay personas que sé que a lo mejor lo han pasado y tampoco se explican como por qué. Y va a pasar igual y toda la vida y nunca se van a acabar de explicar el por qué es esta situación de vivir tras pues sí, la muerte. Pero pues no están solos, no son las únicas personas. He conocido muchos casos que les ha pasado lo mismo, que quedan con mucha sensibilidad, con algún sentido, y no pasa nada. Soy Ariadna Pimentel, soy trasplantada de hígado, sobreviviente de el hongo E. coli en la más alta grado de gravedad. Pasé por un derrame cerebral muy significativo, en la cual me daban hasta 2 años para poderme poner de pie y recuperarme. Lo hice en 3 meses. Para mí, Ariadna Pimentel Espinosa es una antes y hoy es una después. Si lo pude hacer yo, que me daban 2 años para recuperarme y lo hice en 3 meses, cualquiera lo puede hacer.